Listo. En esta ocasión vamos a desarrollar la medición del problema principal. En un video anterior habíamos identificado el problema principal y dijimos que teníamos que medirlo, es decir, hacer un trabajo de campo para poder verificar su existencia y relevancia, ¿no? Pero como paso previo vamos a explicar lo que es una variable física y una lógica. ¿Por qué? Porque eso es importante previo al proceso de medición, ¿ya? Como decía, hay variables físicas también llamadas objetivas o variables concretas, ¿no? Tangibles, ¿no? Que se pueden medir directamente en la realidad a través de un instrumento mecánico. ¿Por qué se pueden medir directamente? Porque como su nombre lo dice, son físicas, ¿no? Es decir, tienen presencia material y por lo tanto la medición es directa. Ejemplos, si quiero medir el peso, utilizo una balanza, ¿no? Se sube el cuerpo o la persona a la balanza y la balanza como instrumento mecánico directamente nos da el dato de medición, ¿no? En kilos o en lo que fuera. La talla, igual, es una variable física. Si quisiéramos saber la talla de una persona, lo subimos un tallímetro y el instrumento mecánico nos da directamente la medición de la talla. Por ahí no hay ninguna dificultad con las variables físicas. La dificultad viene con las variables lógicas, ¿no? Es decir, aquellas que no tienen presencia física, material, más que existen solo en el mundo de las ideas, digamos, ¿no? Entonces, y ya por ahí les adelanto que los procesos que se presentan en los problemas identificados son variables lógicas, ¿no? Por lo tanto, nos interesa saber cómo se mide una variable lógica, ¿ya? Bueno, decía, estas variables lógicas no tienen materialidad, no existen en el mundo físico, pero su medición sí se puede realizar de manera indirecta, ¿no? A través de un instrumento documental. Pero este instrumento documental debe construirse, debe elaborarse. ¿Cómo se elabora? En principio, la variable lógica tiene que dimensionarse, es decir, tiene que encontrarse sus dimensiones, porque a través de las dimensiones se va a medir a dicha variable lógica. ¿Y qué son las dimensiones? Son las manifestaciones físicas de la variable lógica. Es decir, la variable lógica no es física, pero tiene manifestaciones físicas. Se presenta físicamente a través de sus dimensiones. Esas dimensiones hay que identificarlas y la vamos a obtener de la definición técnica o definición teórica, ¿no? Que va a constar en nuestro marco teórico. De hecho, justamente una de las funciones del marco teórico es esa, ¿no? De poder presentar las definiciones de aquellas variables que estamos tratando en la investigación. Entonces, el marco teórico, es decir, la teoría relevante, entiéndase las definiciones de las variables, en este caso lógicas, ¿no? Son las que presentan las dimensiones, ¿no? Dentro de la definición vamos a encontrar las dimensiones, ¿no? Dentro de esas definiciones teóricas. Ahora, una vez identificado, veremos un ejemplo más adelante, ¿no? Las dimensiones, elaboramos indicadores para esas dimensiones. ¿Y qué son los indicadores? Son las propiedades métricas, es decir, aquello que queremos medir en las dimensiones. Recordemos que no podemos medir directamente en la variable lógica, sino en sus dimensiones, manifestaciones físicas. Como ya es física la dimensión, se puede medir. ¿Y qué voy a medir? Los indicadores. Debo crear indicadores, que es lo que quiero medir o cuantificar en las dimensiones, ¿no? Estos indicadores los tenemos que elaborar, pero, digamos, podemos referenciar, podemos ver cómo se ha elaborado indicadores en otras investigaciones. De ahí que viene la necesidad que en el proyecto se presenten los antecedentes del proyecto, es decir, investigaciones anteriores, donde podemos no solo revisar marcos teóricos, sino también cómo se ha realizado todo este proceso de creación y medición, ¿no? De los indicadores, ¿no? Entonces, los antecedentes del proyecto es otro elemento metodológico que se desarrolla en el proyecto, ¿no? Entonces, repito, el marco teórico me ayuda a identificar dimensiones y revisando antecedentes, o sea, investigaciones anteriores de mi mismo tema, ¿no? Podría yo revisar qué indicadores se han utilizado, ¿no? Pero lo cierto es que yo tengo que crear
indicadores adecuados para lo que yo quiero medir, ¿no? Una vez elaborados los indicadores, también veremos un ejemplo más adelante, ¿no? Elaboramos el instrumento documental. Es decir, con la ayuda de las dimensiones indicadores ya podemos crear un instrumento documental para recoger datos, ¿no?, de la variable lógica. Es decir, vamos a incorporar esos indicadores de las dimensiones, ¿no?, en el documento y lo vamos a aplicar para poder verificar, ¿no?, digamos, de manera objetiva, ¿no?, con trabajo de campo, levantamiento de datos, ¿no?, la presencia de este problema o variable en general, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿ya? Pero antes, este proceso de convertir la variable lógica en dimensiones y para estas dimensiones crear indicadores y con ellos elaborar el instrumento documental de medición, se llama operacionalización de la variable, ¿no? Este término de operacionalización de la variable proviene del campo de la metodología de la investigación. ¿Listo? Veamos el ejemplo. ¿Ok? Aquí el problema que estamos planteando es demoras en la preparación de pedidos. Es decir, demoras es la pérdida de tiempo, es el desperdicio. Y la preparación de pedidos sería el proceso. Este proceso, preparación de pedidos, se convierte en nuestra variable. ¿Listo? Variable lógica. Ahora, de la definición de preparación de pedidos que se entiende, está incorporada en el marco teórico y que proviene de algún libro o texto, ¿no?, de logística o gestión de almacenes, o donde se desarrolle técnicamente la definición de preparación de pedidos, ¿no?, podemos encontrar sus dimensiones. Ensayemos una definición sencilla, ¿no? Digamos que la preparación de pedidos es el proceso por el cual se recepciona una orden de pedido, a partir de la cual se hace el recorrido y recojo de los productos, ¿no?, eh, para ser llevados a zona de preparación, donde se procede al conteo, verificación, embalaje o packaging, ¿no?, y la documentación de la mercancía, para luego ser trasladado a una zona de despacho. Digamos que esa sea la definición, ¿no? Si revisamos lo que acabo de decir, ahí aparecen elementos físicos, elementos materiales. El primero, la orden de pedido, ¿no? Ahora también me interesa el producto y el acto de preparación, porque recuerden que quiero medir toda la preparación, ¿no?, el tiempo de toda la preparación. A partir de las dimensiones que yo he elegido colocar, porque en la definición me podrían aparecer 20 dimensiones, ¿no?, como equipos de manipulación, trabajadores, ¿no? Pero yo debo elegir aquellas dimensiones, aquellas manifestaciones físicas que me van a aportar a la medición, en este caso, de los tiempos de preparación, ¿no? No digo demoras y digo tiempos porque lo que voy a medir son tiempos y luego llegaré o no a la conclusión de que existen demoras, o sea, excesos, ¿no?, de tiempos sobre el óptimo, ¿ya? Lo veremos más adelante. Entonces yo quiero medir los tiempos y si la dimensión me ayuda a medir tiempos, pues la coloco y si no, no. ¿Listo? Obviamente hay un elemento de experiencia y de conocimientos, ¿no?, metodológicos, pero pues hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Una vez identificadas las dimensiones, se crean los indicadores. Entonces, de la orden de pedido, ¿qué dato quiero sacar? El número de orden de pedido para poder distinguir con qué orden estoy trabajando y la fecha de orden de pedido, porque se le pide al alumno que por lo menos haga mediciones una semana entera, ¿no?, de lunes a viernes o sábado, para que tenga datos de toda la semana, ya sea que en algunos días podría haber más demoras que en otros. Los ingenieros industriales mencionan que por lo menos debería medirse un mes, ¿no? Pero el semestre dura muy poco para destinar un mes, ¿no?, entero a las mediciones. Se atrasaría mucho el proyecto. Entonces, lo que yo les pido, por lo menos, es la medición de toda una semana. Por lo menos una medición por día, ¿no? Bueno, entonces la fecha sirve para saber cuándo se ha hecho la medición de esos tiempos. Del producto quiero saber el código del producto porque hay que identificarlo y hay que procurar trabajar solo con un producto. Es decir, para hacer mediciones de preparación, siempre trabajar con el mismo producto para que sean comparables, ¿no?, las mediciones, ¿no? Y la cantidad de producto, porque no es lo mismo preparar 20 kilos que 20 toneladas, ¿no? A mayor cantidad, pues habrá mayor tiempo. Entonces, influye la cantidad. Y de la preparación, la hora de inicio y la hora
de finalización, porque quiero todo el tiempo de la preparación, ¿no? Elaborar los indicadores, donde obviamente se necesita también cierta experiencia, ¿no? Cierto conocimiento, de ahí que hayan pues clases de asesoría, ¿no? Hay un profesor que se dedica a la asesoría de los proyectos y principalmente en este aspecto hay que apoyar mucho, sobre todo a los alumnos que tienen muy poca experiencia, ¿no? Bueno, decía, una vez dimensionado y creado los indicadores, se elabora el instrumento de medición. Y como podrán ver, acá se ha incorporado, ¿no? El número de orden del pedido, la fecha de orden de pedido, el código del producto, la cantidad, la hora de preparación, hora de inicio de fin, que son los indicadores. Y por diferencia entre hora de fin y inicio de la preparación, ¿no? Es que tenemos el tiempo de preparación de pedidos, ¿no? Que sería la diferencia entre hora final y hora inicial. Para poder ejemplificar ya la medición con el instrumento creado, reitero, este instrumento lo único que ha hecho es incorporar los indicadores de las dimensiones que habíamos logrado, ¿no? Con la operacionalización de la variable. Entonces, a partir de este instrumento yo ya puedo hacer mediciones. Y acá arriba tenemos un ejemplo, ¿no? Fíjense, tenemos el número de orden pedido 001, fecha 8 de julio y el código del producto P01, digamos que sean papas, ¿no? 20 kilos, empezó en 1,20 horas y terminó a las 3 horas y por diferencia se demoró 1,8 horas, ¿no? Y así, tenemos 3 mediciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Supongamos que hemos medido muchas, ¿no? Otras mediciones, ¿no? Al final tendríamos que sumar la cantidad de producto, en este caso de kilos de papas, y los tiempos que nos demoramos. Supongamos que fueran 50 horas, ¿no? Y 100 kilos de papas. Medimos el tiempo promedio, ¿ya? De preparación de pedidos, 50 horas entre 100 kilos sería 0,5 hora por kilo. Y eso lo tenemos que comparar con el tiempo estándar. El tiempo estándar o lo medimos o la empresa nos los da como ya establecido. Muchas empresas tienen calculados tiempos estándar, ¿no? En otro video explicaremos cómo se calcula el tiempo estándar si es que se necesita, ¿no? Pero digamos que el tiempo estándar, que es un tiempo óptimo, será 0,30 horas por kilogramo. Entonces ya podemos calcular la demora. 0,5 horas que me demoro yo, o sea, mejor dicho, que me toma a mí preparar un pedido, acá está la medición, 0,5 horas por kilo, ¿no? Entonces, preparar un kilo de papas demora 0,5 horas, pero me debería demorar 0,30 como tiempo estándar, por lo tanto, por diferencia tenemos un exceso, o sea, una demora de 0,20 horas por kilogramo, ¿no? Ahora, puedo expresar esas 0,20 horas como proporción o porcentaje del tiempo estándar, lo cual me daría 67%. Con lo cual, ya puedo afirmar, ¿no? Que el problema existe porque hay una demora de 0,20 horas por kilogramo. O sea, me excedo 0,20 horas por encima del tiempo estándar o tiempo óptimo, ¿no? Y además también puedo afirmar que el problema principal es relevante porque pues equivale a un 67% por encima del tiempo estándar, ¿no? Que un 67% pues es relevante, ¿no? Es una demora relevante. Entonces, con este pequeño ejercicio aplicativo, hemos, digamos, levantado información y hemos hecho la evaluación y la verificación de que el problema existe y es relevante, ¿no? Con ello, espero que haya quedado claro cómo se procede para la medición del problema principal. Les agradezco mucho y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.